Saludo con muchísimo cariño a toda la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que como bien dice Aurelio, nos une toda una historia y además un cariño especial, quizá junto con algunas experiencias poderosísimas en la UNAM, ¿no? Cuando éramos jóvenes estudiantes, donde logramos plantearnos una perspectiva de cogobierno en la Escuela de Economía en aquel tiempo y después Facultad de Economía, junto con el cogobierno y autogobierno de otras facultades. Esa experiencia, además de la formación del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, el UNAM, en 1973, fueron grandes experiencias, pero antes y durante los años 70, la experiencia aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su planteamiento de universidad popular, la relación quizá de las más fuertes y duraderas con los movimientos sociales, en particular en aquellos años con el movimiento campesino, nos hizo pensar en otro tipo de universidad. Yo agradezco esa experiencia vital, podríamos decir así, porque fue la que nos permitió también tener una mira sobre lo que es construir utopías posibles en la práctica y hacerlo en momentos que nada nos favorecía, ¿sí? Que era todo a partir de la movilización y del desarrollo de todo un esfuerzo de una generación poderosísima que ya ha sido mencionada aquí por Aurelio y que me honro en haber por lo menos participado en ella, y en ese caso era del movimiento campesino hacia el movimiento universitario. Sí, era la solidaridad, si quieren ustedes, a la inversa de cómo se piensa en otras ocasiones. Aquí el movimiento campesino se la jugó con su universidad. Bueno, ahí tenemos en la construcción de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como experiencia, y entonces esa combinación tan importante de cómo debería desplegarse la educación ligada precisamente a un punto central que expresa la autonomía y que va a ser uno de los grandes temas que vamos a recuperar aquí. Eso es la autonomía, sí, como la de 1918 en Córdoba, Argentina, la autonomía ligada al compromiso social. Esa es la autonomía. Sí, la autonomía, digamos, con respecto a la administración, la capacidad de la toma de decisiones, pero esta no es nada si no construye un sentido democrático en el compromiso con la sociedad, el compromiso, sí, con los que más nos necesitan. Quiero saludar especialmente aquí a todo el equipo de dirección de la universidad. En un ratito nuestra querida Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la UAP, va a incorporarse. Y yo quiero decirles que aquí hay un gran proyecto, y ese gran proyecto nos ha encontrado comprometidos de ambas partes, comprometidos hoy con el gobierno del Estado para darle un impulso central a esta universidad, que es la universidad más importante del Estado de Puebla. Y quiero saludar también, aunque ya de alguna manera estamos aquí juntitos, a mi amigo Aurelio Fernández Fuentes del CUPREDER, y que va a jugar la función de moderador, pero también de buen provocador, como sabe serlo también Aurelio
a la hora de los cuestionamientos y las preguntas. Como les decía, para mí es un placer estar de nuevo en este salón barroco del edificio carolino de esta emblemática universidad, con muchas amigas y amigos, compañeros de luchas universitarias y populares que han tenido resonancia en todo nuestro país. Estar aquí con ustedes es una forma de celebrar los 5 años de este primer gobierno de la Cuarta Transformación de nuestro país y recordar el camino y pensar en colectivo también, porque a eso vengo, la utopía posible por construir. Quiero empezar llamando la atención de que a lo que llegamos nosotros aquí, a este gobierno de la Cuarta Transformación, es precisamente a transformar la educación de principio a fin. Y esto es muy importante, ¿sí? No llegamos a reformar, no llegamos a cambiar algunos aspectos, no. La propuesta fue, inspirados en todas las luchas, sí, que ha habido a lo largo y ancho de nuestro país, a lo largo de nuestra historia, venir a encontrar en la educación uno de los pilares fundamentales para la Cuarta Transformación de México. Yo podría empezar diciéndoles a ustedes que además llegamos, digamos, en caballo de hacienda, como suele decirse, porque llegamos en términos de la educación con una gigantesca movilización popular, porque llegó a tener esas dimensiones de lo popular, sí, del magisterio, luchando en contra de la mal llamada reforma educativa, pero planteándose la dignificación del magisterio. Llegamos con un fuerte sentido clasista, un fuerte sentido de propósito de cambio por parte del magisterio. Y esto es un elemento fundamental. También llegamos con un acontecimiento que suspendió y en un ya basta a la política del miedo, a la política de la violencia, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Llegamos en esa condición, en ese acontecimiento, en ese suspender, sí, en el tiempo, sí, todo nuestro sentir y decir, no podemos seguir así. Pero fue una conciencia, como todo acontecimiento, como lo fue el 68 también, como lo fue el 94, sí, representa un hecho mundial, un hecho que rompe el espacio nacional, se proyecta y nuestra sociedad vuelta a humanidad dijo, no podemos seguir por este camino de violentar especialmente a los estudiantes de las normales rurales con toda su historia. En ese ataque a la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México, la FEXM, sí, en ese atacar a la única organización que prevaleció a lo largo del tiempo, sí, desde su fundación por los comunistas en los años 30 hasta la fecha, pasando por Lucio Cabañas como gran dirigente de esta federación. Esa federación tuvo esa gran proyección y generó un estado de ánimo, una condición de cambio fundamental para México. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No solamente del gran movimiento ciudadano que representó, sí, el triunfo en 2018 de Andrés Manuel López Obrador, sí, y de todo el gran movimiento ciudadano por transformar nuestro país, sino en especial un movimiento
y subrayo esta condición, de clase que se planteó transformar, ¿sí?, la educación y convertir a la educación y a las condiciones de dignificación del magisterio, a la visión misma que se tiene de la educación, como el elemento central de cambio de la cuarta transformación. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 3 que se desplegó, se desarrolló, se aprobó el 15 de mayo, nada menos, vean la fecha, el 15 de mayo de 2019, representa el cambio más radical en términos de la visión de Estado que debería desplegarse en este país. ¿Y por qué lo digo de esta forma y como, digamos, preámbulo del desarrollo que voy a tener más adelante de los distintos aspectos de los cambios fundamentales en términos de la educación? Tiene que ver con colocar a los niños, a las niñas, sí, a los adolescentes, los jóvenes, las jóvenes, convertir a todo ese gran, sí, contingente humano, a esa visión donde habría que transformarlos en sujetos de su propia educación. Aquí en una universidad, con la experiencia que ha desplegado la UAP, es fácil que se entienda que pasar los estudiantes a ser sujetos de su educación representa un elemento fundamental de transformación radical, tan radical, sí, como plantearnos no solamente estudiar al mundo, sino transformarlo. Y tiene que ver, sí, esencialmente con el cambio de roles. Si son sujetos los estudiantes, entonces dejarán de ser simple y llanamente estudiantes para ser también maestras, maestros de todas y de todos nosotros. En ese sentido, esta inversión de roles, que puede parecer tan sencilla en términos pedagógicos, representa, sí, el cambio fundamental entre un estudiante que es el depósito del conocimiento para tener un estudiante que son actores que trabajan por su propia educación, por la de los demás, y se aprende en colectivo. Decir esto es decir que la educación es reivindicada para fortalecer, sí, el espacio público como un lugar de lo común, y en este sentido partir de la construcción colectiva de la autonomía y de la autodeterminación, en donde confluyan las fuerzas sociales y políticas. En este sentido, entonces, partiendo de ser sujetos de la educación, sí, lo que estamos planteando de los estudiantes es que son constructores de un sentido, de una ciudadanía, sí, que se refuerza en la autonomía y en la autodeterminación de los individuos, pero en proyección comunitaria. Porque el segundo elemento del gran cambio en el artículo 3 de la Constitución es declarar a la educación un derecho humano. Y al convertirla en un derecho humano a la educación, y no en simple y llanamente en un derecho social, que es fundamental, y fue fundamental en 1917 en la construcción de la Constitución mexicana, sino proyectarla como un derecho humano, es el elemento que, junto con los sujetos de la educación y junto con plantearnos en el artículo más importante de nuestra Constitución para la educación, que es el artículo 3, allí plantearnos que las maestras y maestros, ¿sí?, son agentes de la transformación social.
Imagínense ustedes este planteamiento. Ya no más un planteamiento, digamos, del desarrollo y del crecimiento económico, de la tecnología o de, si acaso, de las humanidades. No, proponernos como centralidad a las maestras y maestros junto con los sujetos de la educación mismos, que son los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, pero además plantearnos entonces educación para la vida y por tanto, sí, en el artículo 3, hablar del derecho a la educación inicial. Y esta es una revolución, pero por completo en nuestro país. O sea, los niños de 0 a 3 años, pues digámoslo así, para entendernos rápido, sí, pero proyectarlo hacia toda la educación y la educación como un derecho humano, sí, a cargo de los sujetos hasta el nivel de media superior y como una obligación del Estado, sí, la educación superior y que tengan acceso a la educación superior todos los jóvenes que así lo deseen. Es entonces un cambio radical en la visión que se está teniendo sobre el propio derecho y los derechos, porque entonces la educación se convierte en el acceso general al conjunto de los derechos y el derecho de los sujetos en un derecho superior, sí, a los otros que puedan darse. Entonces, en esta perspectiva, tenemos una constitución que pasó de ser constituyente a una constitución que se plantea como instituyente. Esto es una constitución que recoge el conjunto de los derechos, que les da una centralidad en lo que vamos a llamar revolución de las conciencias y por tanto se plantea la transformación profunda de nuestro país. Es ese el alcance que hasta ahora, 5 años después, queremos plantearles a ustedes que se han logrado sentar las bases para esa gran transformación. Pero esa transformación no es entendible más que en una visión de Estado radicalmente distinta. ¿Y qué es lo que hace ese artículo 3? Se plantea nada menos la inclusión como un valor fundamental en la construcción del sentido de la educación. Esto puede parecer sencillo, bueno, rampas, ver cómo hacer elevadores y tener acceso a los espacios. No, no es eso solamente la inclusión. Yo adelantaría que significa dar las oportunidades, tener las oportunidades para tener acceso a la educación. Acaba planteándose una transformación, ¿sí?, en el campo de las desigualdades y desde la educación plantear superar esas desigualdades, esas condiciones que no permiten que los jóvenes, que las jóvenes puedan acceder a la educación cuando no tienen condiciones económicas para la misma. Y podría entonces enumerar todos los aspectos que tuvieron que ver con este gran cambio. Lo que hoy les quiero decir es que pasamos, en términos de la condición de los deciles, esto es, de la condición económica de ingresos de las familias y de los jóvenes referidos a ello, escalamos, ¿sí?, casi 2 deciles en términos de la condición del acceso a la educación. La tarea sigue siendo dificilísima, ¿sí? Y ahora voy a decir en qué partes nos atoramos, particularmente la geográfica, la geografía de las desigualdades, que es la más difícil de cambiar. Pero logramos, y esto es fundamental, subir casi 2 deciles, ¿sí? Esto es colocar
ya en la educación a los que menos recursos tienen. Y esto fue un trabajo a nivel nacional, fundamental. Pero pasamos también de 2.5% de estudiantes de origen indígena y afrodescendiente en nuestras instituciones a más de 4%, todavía por debajo de lo que es, y esto es fundamental reconocerlo, pero a la vez, y ya verán más adelante cómo voy a desarrollar, el acceso directo de las poblaciones indígenas y afrodescendientes a la educación fue otra de las características. Pero donde hubo una revolución total, y la adelanto porque creo que es fundamental entender esto, en lograr un mayor acceso a la educación, una cobertura que en términos absolutos representa 500,000 de estudiantes más que en diciembre de 2018 a la fecha, 500,000 de estudiantes más en educación superior. Esto es una cantidad enorme. Ahora tenemos 5.2 millones de estudiantes en educación superior. Pronto pasaremos a tener más estudiantes en educación superior que media superior, que está en 5.3 millones de estudiantes. Pero eso que es en términos absolutos enorme, un enorme esfuerzo de todo nuestro país, tiene una característica que es, insisto, verdaderamente revolucionaria. Tiene que ver con el que de ese 500,000, imagínense, 400,000, el 80% de ese aumento es de mujeres. ¿Y qué pasó entonces aquí? Si eso no es revolución, yo no sé qué otra cosa sea, ¿sí? Que en México hoy no hay una sola entidad federativa donde no sean mayoría las mujeres en las instituciones de educación superior, ¿sí? Cuando eran mucho menos, ¿sí?, las mujeres en la educación superior. O sea, pasaba, en términos de conjunto, teníamos una deuda brutal con las mujeres, y hoy día lo que podemos decir es que vamos avanzando en términos de cubrir esa deuda, pero entonces en términos de la transformación de nuestras relaciones hacia el interior de las instituciones. Y eso me parece a mí que es fundamental. Pero ¿eso qué cambia? ¿Qué cambia cuando le damos un sentido distinto a la ciudadanía al construirla en comunidad? Cuando colocamos no en el centro a las aulas, ¿sí?, no en el centro a las aulas, las escuelas, las cosas, sino en el centro a la comunidad, a nuestra relación de educación, con nuestra responsabilidad para con la sociedad, pero la sociedad sí alcanza a entrar, a discutir, a ver lo que es nuestras instituciones de educación superior. Transformamos directamente en nuestra nueva estructura organizativa lograda a través de la Ley General de Educación Superior, logramos, sí, un cambio sustancial en la relación del Estado para colocarnos en una perspectiva de un Estado ampliado. Es en esa visión del Estado ampliado donde creemos que se encuentra uno de los elementos más importantes del gran cambio transformador de esta cuarta transformación del país. ¿Qué tiene que ver en todo ello? Imagínense, ¿sí?, mayor acceso, imagínense una visión distinta de la educación que va cambiándose, que no es en un solo acto, porque la inercia es una de las peores enemigas de las transformaciones. Las resistencias al cambio son poderosísimas, pero sin embargo tenemos una coordinación nacional, estamos integrando un sistema de educación nacional fundamental y desde ahí tomamos las decisiones, desde ahí
sí actuamos. Lo mismo hacemos, y en términos mucho más profundos, con las universidades interculturales, y la creación de las mismas ha sido acompañadas de consejos, ¿sí?, participativos comunitarios en la integración de estas instituciones. Hemos transformado las normales, como voy a mencionar más adelante. Hemos logrado toda esa serie de cambios con una gran participación de las instituciones de educación superior, pero sobre todo de sus comunidades. ¿Qué representa esto? Y se los planteo de esta forma: las instituciones de educación superior somos sociedad, es evidente para todas y todos nosotros, pero somos también Estado. Si nos integramos en una lógica no corporativa, sino de autonomía, de ejercicio de nuestra autodeterminación, de la construcción consciente de los cambios, estaríamos hablando de un Estado ampliado, de un Estado que apunta a un Estado integral, fundamental para la transformación del país. Y es en esta perspectiva que las contradicciones que existen en la sociedad efectivamente son incorporadas, esas contradicciones, esas diferencias, en términos de una aceptación central de algo que es nodal para nosotros, que es, sí, el tema de plantearnos una unidad en el Estado ampliado, una unidad en la diversidad. Y es que el artículo 3º se plantea la interculturalidad en una doble perspectiva. La interculturalidad en la perspectiva de los pueblos originarios y afrodescendientes, del reconocimiento de que son diversos, de que tienen lenguas, cultura, ¿sí?, que tienen todo un planteamiento propio en términos de los saberes, que tienen una cosmovisión alternativa, que se encuentra mucho más cerca de la naturaleza, y por eso defienden sus tierras en contra de la minería a cielo abierto. Ellos se plantean ordenamientos territoriales que aquí han sido fuertemente acompañados, ordenamientos que permiten decir cómo quiero vivir, cómo quiero trabajar, cómo quiero, pero en conciencia, en acuerdo dentro de las contradicciones existentes, y se plantean una proyección distinta. Entonces, en este sentido, plantearse algo que dejó de lado la tercera gran transformación de nuestro país. La Revolución Mexicana planteó en el artículo 3º no la interculturalidad, sino un sentido alrededor, perdón por la síntesis así, alrededor de la mestizofilia. Esto es, de un planteamiento biologicista impregnado en el positivismo, que básicamente nos plantea la construcción, y esto es fundamental, la construcción de una ciudadanía en la unicidad, y no una ciudadanía en la comunidad y por tanto en la diversidad. Y por ello, hoy día, los planes de justicia que tienen en el centro a la educación también, con los pueblos originarios, por eso todos los planteamientos que se han ido haciendo han ido apurando toda una visión que nos permite construir una ciudadanía, ¿sí?, y una unidad en la diversidad. Y esto, que parece para algunos poca cosa, porque vaya si fuimos penetrados por una idea, sí, de estas que digamos fue hecha en piedra, como solemos decir, que era, sí, somos parte de ser mestizos, más nos vale la asimilación del mundo indígena, y descubrimos hoy, en el siglo XXI, que los pueblos originarios ahí están, que sus lenguas ahí están, y que no son una pobreza, no representan un elemento de retraso,
sino muy por el contrario, hoy en el desarrollo mismo científico, tecnológico, frente a la naturaleza, son una inspiración central de otro mundo posible. Es entonces el mundo de los indígenas en plural, el mundo de la diversidad, así de las diversidades en plural, si es esa perspectiva la que nos puede permitir construir un país en una unidad radicalmente distinta. Cuestionarnos esto, hablar sobre esa diversidad. Después de la India, somos el segundo país con mayor diversidad cultural del mundo. El tercero es China, ¿sí? Pero somos el segundo país con estas dimensiones. Por tanto, plantearnos la educación desde esta interculturalidad, reconociendo esa diversidad, es central. Pero esa diversidad, contemplada solo tal cual como diversidad, nos lleva a una visión sesgada que tomó forma en los gobiernos anteriores en lo que se llama el multiculturalismo. Y ese multiculturalismo es, sí te reconozco, pero cada quien en su lugar, ¿sí? Para no usar un símil aquí en México, sino uno de un país, digamos, en Europa, que gira cada vez más tristemente alrededor de ciertas visiones fascistas, con Le Pen en Francia. Sí, a todo dar los negros, su cultura y eso, pero que se vayan a tocar sus tambores no al centro de París, sino al norte de África. Punto. Y ese es el planteamiento abierto. Muy bien, lo reconozco, qué bonitos, qué bien tocan, qué tal, pero allá. Esta visión, digamos, multiculturalista que tanto prendió a nivel mundial es la nueva ideología del imperialismo. Y entonces aquí en México, desplegada, sí, en el panismo, con mucha fuerza el multiculturalismo, sí, que ronda entre nosotros, disfrazada en términos terminológicos, sí, fuertemente, que viene inspirada desde distintas instituciones, con personajes muy conocidos entre la academia. No viene al caso mencionarlos, si ustedes quieren lo discutimos, pero fue cambiada gracias al segundo párrafo sobre la interculturalidad, ¿sí? Que tiene que ver con que la interculturalidad o es para todas y todos nosotros, o la interculturalidad no es. Y entonces aquí está el reto. La interculturalidad no es para los pueblos originarios, sí, y afrodescendientes. La interculturalidad nos debe interpelar al conjunto del país y verlo y eso. En términos educativos, en términos de ciencia, tecnología y eso, acaba siendo fundamental. Rompe con las visiones, ¿sí?, positivistas, rompe con todas las visiones de la ciencia como absoluta, rompe con las verdades absolutas y empieza un cuestionamiento general riquísimo para la construcción de un desarrollo, sí, del pensamiento desde el humanismo, entonces, en el reconocimiento de la otra, de el otro, pero donde unos y otros nos reconocemos con fuerza. Es en ese sentido, sí, en esa suma de contradicciones que se dan en nuestro país y que particularmente tiene que ver con la educación, donde empezó una gran y poderosa batalla, sí, ideológica, y de qué otra manera iba a ser, ¿sí? Si la otra contiene privilegios, la otra contiene básicamente una visión vertical, la otra es una ciencia colonizada, la otra es una ciencia que obedece a todos los cuestionamientos e ideas centrales
digamos, de Occidente y no, sí, a un cuestionamiento sobre nuestras realidades y condiciones. Es en ese sentido en el que se planteó que el tema de la educación iba a sintetizarse en la recuperación de un planteamiento, en la revolución de las conciencias, en las instituciones de educación superior, como ejercicio cotidiano, podríamos decir, de autodeterminación, de construcción de un sentido profundo, transformador y radical que va directamente en contra de la mercantilización de la educación. Entonces, no se trata nada más de lo opuesto a mercantilizar, socializar o mercantilizar, estatizar. No, muy por el contrario, es la idea general de la construcción de la educación en términos de la nación como la construcción de una ciudadanía en comunidad, y ahí está, en esa supuesta contradicción terminológica, un planteamiento central. Se trata entonces de ver cómo consideramos este cambio. Entonces, ya me he referido a la educación como un derecho humano. Quisiera nada más, aprovecho el traguito de café para saludar a nuestra rectora que ya nos acompaña aquí, el tema de cómo nos planteamos no solamente esta perspectiva del derecho humano y de la instituyente que les planteaba a ustedes, sino también el elemento central de ligar todo el tema de cambios que queríamos proponer y que propusimos y hemos estado llevando adelante en términos de colocar al centro la dignidad humana, en términos de la construcción del sentido de la educación como un derecho humano, un núcleo fundante en sí mismo, digamos, de otros derechos, como el caso del derecho humano a la educación establecido en nuestro artículo 3, como he venido mencionando, sí, pero también a partir de generar una serie de elementos que permiten en su propia dinámica, y ahí es quizá uno de los elementos, digamos, de menor entendimiento que existe sobre nuestra acción. Hemos ido al extremo respetuosos del desarrollo en las instituciones de educación superior, de su carácter crítico y del desarrollo que requiere cada institución. ¿Por qué? Porque está ahí en ese elemento que puede tener elementos falsos, todavía poca democracia, etcétera, pero que es en la resolución de las propias comunidades y de cómo quieren impulsar los cambios, como lo vamos a lograr. Tiene que ver, por ejemplo, en algo que empezamos denunciando, y sí uso ese término, empezamos denunciando. Imagínense, en ANUYES, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y lo digo aquí digamos, con toda una, con malicia, si quieren ustedes también, lo digo aquí en Puebla, había 3 mujeres, 2 directoras, 2 directoras y 2 rectoras, ¿sí? Había 4. ¿Sí? Hoy el 42% de las directivas, rectoras y eso son mujeres. O sea, y fue una lógica, impusimos el cambio, dijimos que así tenía que hacer, porque si no, tal o cual, no. Simple y llanamente empezamos a discutir en ese mundo de hombres grises, como diría Momo, ¿no? Si en ese mundo de hombres grises, encorbatados, etcétera, con todo el respeto a las corbatas,
por supuesto, de cada quien, pero en ese mundo lo que teníamos que hacer era plantear el problema, y plantearlo como un problema, y plantear que si bien estaba creciendo el número de mujeres cada vez más evidente, hasta lo que hace un momento les dije, ¿sí?, del 80% más de mujeres que de hombres en ese crecimiento absoluto, ¿sí?, que eso no es suficiente, pero es fundamental, que tenemos que en términos del poder, de las directivas, de las rectoras, tener mujeres y empezar a plantearnos que no puede ser que en la construcción del sentido de poder, el tema de género, sí, y hasta podíamos oír discursos maravillosos en términos del género, seguía dándose desde los hombres. Tenía que cambiar, y esto fue fundamental, y hay un montón de instituciones que por primera vez tienen una mujer en su rectoría, en su dirección, ¿sí? Y esto acabó construyéndose como un elemento central al lado de otro que fue fundamental, la responsabilidad social que cada institución empezó a tomar. Y si la pandemia, el COVID-19, nos trajo una serie de problemas, ¿sí?, yo quisiera decirles que también nos trajo una oportunidad, una oportunidad central, que fue nada menos que el despliegue de una gran responsabilidad para con la sociedad, sí, desde la educación, pero particularmente desde la educación superior, para con el país en su conjunto, pero para lo que fue la pandemia, otro acontecimiento mundial, para imprimir a nuestra perspectiva universitaria de educación superior de un sentido de responsabilidad para con la humanidad. Vaya dimensión que nos trajo en la peor de las condiciones, una condición de proyección de las instituciones en otros cambios. Esta visión comunitaria, solidaria, de autodeterminación para el ejercicio, digamos, de nuestra solidaridad, de el planteamiento de una acción en reciprocidad, o sea, dábamos sin esperar nada a cambio y recibimos también una fuerte correspondencia de construcción de sociedad, sí, que no bajó su consumo, sí, entonces ahí nos expresó la crisis, sí, que sí dirigió su consumo al consumo, digamos, de alimentos, de salud, etcétera, y no se proyectó en otras dimensiones, pero que permitió que nuestra economía no cayera como otras y que tuviera una base firme para lo que hoy tenemos, un crecimiento fundamental de nuestra economía y una proyección general. Es ahí, en ese sentido, donde estamos, pero también en ejemplo vivo de todo ello fue la proyección de las universidades interculturales. Yo aquí nada más quisiera recoger, para no comerme el tiempo, ¿sí?, el elemento central. Varió la matriz epistémica sustancialmente de cómo construir, ¿sí?, los planes y programas de estas instituciones. No solamente porque se construyeron alrededor de los problemas más urgentes por resolver de las comunidades, no solamente porque las comunidades discutieron qué universidad querían, no solamente porque ordenaron sus necesidades para establecer el conjunto de las carreras, sino porque empezaron a cuestionarse cómo se aprende, y se desplegó con una fuerza enorme, ¿sí?, algo que hoy toma forma en un concepto que quiero soltar aquí, que es
pasar de la pedagogía, que es para los niños, a la comunagogía. ¿Cómo se aprende en comunidad? ¿Cómo se aprende y se enseña en comunidad? Si ahí teníamos o no un planteamiento distinto. Y bueno, algunos que venimos de los sistemas modulares, encajó perfectamente en nuestra visión el no solamente enseñar a partir de problemas, sino de cómo podíamos incorporar los saberes locales en ese despliegue, pero además en las estructuras de las universidades. Entonces, para poder enfrentar algo que no es que se desaparezca mágicamente, sino comprender que estás desarrollando un sistema educativo todavía en un sistema hegemónico que se determina en términos de clase, etnia, sexo, género, edad, y cómo lograr tener una ruptura de corte epistémico de cómo aprender, cómo enseñar, para plantearnos entonces el derecho humano a la diversidad de los pueblos originarios. Entonces viene el cambio al artículo 2 de nuestra Constitución para desaparecer al castellano como la lengua oficial de este país, para plantearnos un país plurilingüe. Y en esa perspectiva fue central este espíritu de estas instituciones. Al centro entonces de esa política intercultural, desde la diversidad cultural, territorial, ambiental que se estaba dando, que nos daba una unidad de la diversidad, como ya he mencionado aquí, nos daba también distintas formas de apropiarnos de las comunidades. Quizá aquí el elemento central, otro concepto fundamental dado en nuestro artículo 3 y después en la Ley General de Educación Superior, una visión territorial, o sea, no solamente espacial, sino la relación que existe en las construcciones del sentido del poder hacia la transformación de tus espacios. Es aquí donde estamos planteándonos entonces de cómo se piensa la diversidad espacialmente vista y construida también desde una perspectiva histórica. Pero ahí no paró la interculturalidad, y creemos que es fundamental decirlo aquí. Fueron reconvertidas 16 universidades politécnicas y tecnológicas. Estas 6 universidades, junto con las 10 nuevas creadas, más las 12 existentes en transformación, nos dio un universo fundamental donde fue incorporada especialmente todo el cuestionamiento que nos hace nuestra segunda, ojo, estoy diciéndolo con toda conciencia, nuestra segunda raíz en este país, que es, como ellos nos dicen que les digamos, ¿sí?, la negrada. Sí, todos decimos afrodescendientes, afromexicanas y mexicanos. No, déjense de vueltas, somos negros, somos negras, soy negra y qué, dicen todas las camisetas. Y el planteamiento de una universidad politécnica que se llama afrouniversidad en nuestro país denota precisamente la incorporación de esa segunda raíz en la lógica general de la educación, no solamente dentro de los planes de justicia, sino también en términos centrales. Pero ¿dónde vino la sacudida de fondo en términos de la interculturalidad? En el país existían 17 normales bilingües, ¿sí? O sea, y el tema del bilingüismo, que nos puede parecer hasta bien a muchos y muchas de nosotros, por cierto, el bilingüismo empieza a girar alrededor del inglés, ¿no?
¿Cuál es el otro referente de la otra lengua poderosa? Pues es el inglés. Pero hablar de bilingüismo es que existe, y los que sean futboleros me van a entender, ¿sí? Tener un poste que es referencia de todos nuestros pases, de todas nuestras diferencias hacia la otra lengua. Hablar de bilingüismo es creer que solo hay otra lengua con la que hay que tener la interlocución, ¿sí? Entonces, un país con 68 lenguas troncales, que tiene más de 1000 expresiones dialectales, ¿sí? Decirle que es bilingüe es no entender que tenemos fuertes regiones interculturales en el sentido de plurilingües. Y por eso la primera que nació de las interculturales fue en el Valle de San Quintín, en Baja California. ¿Y por qué ahí? Porque ahí hay 26 lenguas combinadas entre los hijos de los jornaleros agrícolas. Y cuidado, ¿ahí es bilingüe? No, para nada. Sí, es plurilingüe. Y vas y haces los actos y tienes que, oye, 6, 7 lenguas, etcétera, expresando en todo, y las ves haciendo la ceremonia del ombligo y la ceremonia X y Y, cada uno a su manera, y ves a un purépecha junto con un triqui, junto con una, sí, digamos, New Sabi, etcétera, etcétera. O sea, tienes esa diversidad concentrada ahí. Pero nuestra universidad intercultural más grande, en Sinaloa, que fue una verdadera lucha frontal con el gobierno del Estado, y al final hay que reconocerle también a ese gobierno del Estado, del PRI, de nuestro hoy embajador en España, que la confrontación acabó en un entendimiento de que queríamos la autonomía para esa universidad. Y logramos la autonomía, y es la Universidad Autónoma Indígena de México, porque ahí no hay 26, sino hay 38 lenguas en Sinaloa, en la zona agrícola más importante de Sinaloa, y que hablamos de 5,800 estudiantes, ¿sí?, metidos en una impresionante, pero además, dentro de las cuales consideran de estas 38, 4 latinoamericanas permanentes más o menos, entre ellos el quechua, el aymara, ¿sí?, más otras que siempre acaban viniendo, según ellos, a integrarse en esa gran dinámica. Entonces, ¿qué queremos decir con ello? El cuestionamiento a nuestra instancia central de formación de formadores, que era las normales, que voy a tocarlas y con eso voy a cerrar el planteamiento antes de enumerar una serie de grandes cambios que pensamos hay que seguir proponiendo, tiene que ver con el cuestionamiento de las normales bilingües. Y entonces, en un gran movimiento, que insisto voy a tocar más adelante, en un gran movimiento, uno de los cambios y giros totales fueron normales que se quisieron renombrar, quisieron cambiar su objetivo, quisieron en el diseño general logrado en el conjunto de las normales, ¿sí?, que sus normales dejaran de ser normales bilingües para transformarse en normales, pero ahora son 29, normales interculturales, plurilingües y comunitarias. No quisieron dejar, entonces el nombrecito ya sabrán, es bien difícil administrativamente estar escribiendo cómo se llaman estas normales, interculturales, plurilingües y comunitarias, pero era central para ellos no perder la perspectiva central que junto con las normales rurales tendrían esas 29 normales, que son poco más del 12% del conjunto de las normales a nivel nacional. Entonces, en esa perspectiva,
tenemos entonces un cambio general, ¿sí? Y voy a irme a uno de los más importantes, que es el de las normales, pero tenemos un cambio general que trajo consigo el despliegue poco reconocido de una capacidad central hoy que tienen nuestras instituciones de educación superior. Y lo digo aquí con un número, ¿sí? Aquí con una relación ahí porcentual central. 89 de cada 100 jóvenes que en este curso del 22-23, ¿sí? Y hacia el 23-24, está en 89 de cada 100, tenemos la capacidad de asimilarlos en la educación superior. Disculpen, eso significa una transformación radical y sin embargo tenemos una deuda histórica todavía enorme porque no llegamos al 50% de tasa de cobertura. Pero la tasa de cobertura tiene otro sentido, es histórica, nos habla de procesos largos y en cambio la tasa de absorción nos está hablando de lo último que ha sucedido, pandemia por medio, disculpen, ¿sí? Los que hemos, y todos lo hemos sufrido, pero sufrido con los números, y educación superior nunca dejó de crecer, es el único nivel que creció durante la pandemia. Primer año al 0.4, segundo año al 0.6, dentro de la pandemia seguimos creciendo, a pesar de un derrumbe en la educación particular de más de 85,000 estudiantes en la educación particular. O sea, cayendo 85,000 estudiantes, logramos esa superación. Entonces, entrando a las escuelas normales, ¿sí? Ahí básicamente yo quisiera plantearles, eran las que estaban en la mayor insurrección, representan para bien y para mal el destacamento ligero del magisterio, o sea, que quiero decir que para las movilizaciones, las primeras líneas estaban siempre ocupadas y siguen por las normales, pero en otro carácter. Es bien interesante cómo se dio la discusión. La discusión era si aplicamos la malla curricular del 7, la del 9, la del 18, era esa la discusión. Y empezamos a debatir con, por cierto, las más rudas, las compañeras de educación especial, de acá de Veracruz. Y en esas compañeras eran, bueno, vamos a cambiar o no vamos a cambiar. La conclusión ahí fue, ¿y por qué no cambiamos todo? Y nos proponemos cambiar todo. Imagínense en México, y de esto hicimos, ahora estamos dispuestos a decirlo, porque ya no hay vuelta atrás, logramos conjuntar a tirios y troyanos, a todas las diversas corrientes dentro de las normales, para convocar a un gran congreso que eligió un delegado por normal, o una delegada, que la mayoría eran mujeres, una delegada y un delegado por normal, para constituir un gran congreso de refundación de todo el sistema de normales del país. Resultados: tenemos una estructura nacional fundamental inscrita dentro de una estrategia aprobada por el Senado de mejora continua del normalismo. Entonces algunos creían que como en el artículo, en la Ley General de Educación Superior no habíamos planteado que fuera, un congreso que nos determinara que eso no iba a suceder así. Pues mala memoria, porque se había aprobado
una estrategia nacional, y esa estrategia nacional es la que usamos, aprobada para la mejora continua del normalismo, con el planteamiento de la decisión propia de las y los normalistas de cómo cambiar. Entonces, en síntesis, cambiamos los 18 programas que tiene las normales, 18 planes con sus respectivos programas, 18 planes con sus respectivos programas. Se transformaron radicalmente. ¿Dónde nos costó más trabajo? Donde había más radicalismo, que era el de las normales rurales, que en 1942 les habían quitado, con Ávila Camacho, digo, poblano también, ¿no? Sí, con Ávila Camacho, les habían quitado la oportunidad de tener un programa propio y les habían impuesto el programa de las ciudades a las normales rurales. Y hasta la fecha seguían esos programas alejados o hacían medio nuditos y pegaban cosas para tener algo de lo rural. Y ahora se transformó por completo los programas rurales, apoyados por compañeros poblanos también, sí, que trajeron consigo todo un método de discusión fundamental que involucró no solamente al conjunto de los profesores y de todo este gran cambio, sino de la Federación de Estudiantes también. Quizá no con la profundidad que hubiéramos querido, porque viven en la resistencia. Y perdonen, después de lo que ha pasado, no deben bajar la guardia desde mi punto de vista, ¿sí? Deben de mantenerse en la resistencia, no importa que este gobierno sea como es, yo siempre les digo, manténganse, nadie les pide que bajen banderas, ni que dejen de ser lo que son, ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, en las normales tuvimos esto, pero de las 266 escuelas de las normales, que tienen 115,900, o sea, casi 116,000 estudiantes, con casi 13,000 docentes, lo que tenemos allí es 8 de cada 10 personas de la comunidad normalista, 8 de cada 10 son mujeres. Entonces, atención en este país lo que significa la formación de formadores, y en algo que es inaudito para el conjunto, cerca de, y ahí es muy, muy importante, también entre 7 de cada 10 son mujeres, ¿sí? Y 8 de cada 10, ¿sí?, representan en la comunidad, aquí mejor lo leo, 8 de cada 10 personas de la comunidad normalista son mujeres, y el 10%, o sea, 1 de cada 10, son estudiantes procedentes de pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, en este sentido, tenemos una transformación también central en la perspectiva hoy de las normales. Termino planteándoles a ustedes. Entonces, lo que tenemos es un cambio sustancial de las 3 subsistemas de la educación superior. El de formación de formadores, al que hay que ligarles todo el proceso congresual también de la Universidad Pedagógica Nacional, que se planteó la autonomía universitaria. Hoy esa propuesta de ley orgánica está en la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Quiero dejar sentado aquí que fue un proceso interno que hoy tiene movilizaciones estudiantiles, que decidió fundamentalmente no buscar un decreto presidencial, sino buscar una ley orgánica en condiciones que no son fáciles en términos de la correlación de fuerza, pero prefirieron así porque tienen que ver con el pacto federal. De las 74
unidades de la UPN que hay en todo el país. Pero la UPN se planteó la autonomía. Hoy esos estudiantes están movilizados por la autonomía. La decisión mayoritaria fue por la autonomía. La decisión, digamos, con respecto a mi responsabilidad, es el apoyo a la decisión mayoritaria de la UPN por la autonomía. ¿En qué términos? En lo que se discuta ahora en un parlamento abierto y después en la resolución que se tome en la Cámara de Senadores y después en la de Diputados. Entonces tenemos un cambio en la formación de formadores de una radicalidad y construcción interna fundamental en el subsistema de universidades, digamos, e interculturales. En ese lo que tenemos es, recibimos todo el gran cambio que ella ha mencionado aquí, pero recibimos 13 universidades en crisis. Hoy tenemos 3 universidades en crisis más otras 3 puestas en crisis por los gobiernos de los estados, que les tienen una deuda impresionante. En este momento, la deuda de los gobiernos de los estados, con dinero que mandó la federación, es de arriba de 4,000 millones de pesos con fecha 15 de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes las broncas que tenemos en términos del presupuesto. ¿Sí? No es el caso de Puebla, ¿eh? ¿Sí? No es el caso de Puebla, ha sido regular, todo eso, aún los casos los menciono si quieren más adelante. El más grave de las deudas lo vamos a encontrar, es que eso traería broncas, pero bueno, está bien, Yucatán, ¿sí? Que solo da el 14% del 50% que tenía que dar, ¿sí? Pero Yucatán tiene una deuda enorme que estamos viendo cómo la pague, porque va a ser observado por la Auditoría Superior de la Federación. Pero es Durango queriendo pagar, pero no, hasta ahora no puede. Es Zacatecas queriendo pagar, pero no lo logra. Es, sí, parte Guanajuato y no lo logra. Es Jalisco y no lo logra. Es casi todo el país, pues, ¿sí? Entonces tenemos esa condición de hoy de deuda profunda. Yo les puedo pasar, si quieren, porque es público, y cada mes le decimos a cada gobierno, escribe una carta que es políticamente poco correcta, de decirle, debes tanto y sigues debiendo tanto, y si de tal y cual nos está pasando. Y a la vez tenemos avance con algunos gobiernos. Por ejemplo, el de Veracruz reconoció deudas que no vienen de su gobierno, sino de los gobiernos anteriores, y las saldó. Tenemos la actitud del gobierno de Veracruz de crear un aumento a la universidad correspondiente al incremento del Producto Estatal Bruto, ¿sí? Perdón, eso es inaudito, pero hoy también lo tenemos ya discutiendo en la Cámara de Diputados de Morelos, también esa cuestión, y tenemos ciertas sugerencias para que sea igual de innovador Puebla en esa perspectiva, y nos parece a nosotros fundamental construir por ahí. Pero ¿qué tenemos en términos de las universidades? Logramos superar esta condición que tiene que ver muchas veces con, digamos, sobre todo, tiene que ver con jubilaciones y pensiones impagables hoy, ¿sí? También, o sea, es la parte sindical la que tenemos un problema ahí, porque es impagable ya las viejas condiciones que se lograron pactar en algún otro momento. Pero ahí están las interculturales de gran cambio ahí en las universidades, y cómo hemos logrado meter la interculturalidad en términos transversales en un montón de universidades, cambiar, digamos, planes y programas. Y por el otro lado, en las tecnológicas, tenemos quizá junto con las universidades el planteamiento más
innovador, y lo quise dejar al final por aquello de que nadie es perfecto. Aquí tienen a un par de economistas sentados aquí, enfrente de ustedes, y entonces pues ni modo, ¿sí? Pero ¿qué le vamos a hacer? Hoy día el país está recibiendo la inversión a nivel digamos, de nuestra historia, la inversión extranjera más poderosa de nuestra historia. Y perdón, eso lo decimos rápido, lo podemos decir con orgullo. Yo lo digo con orgullo, pero a la vez lo digo con aterradora, sí, conciencia. Si esto que está proyectado para seguir igual en los próximos 10 años, fuera de lo que dicen algunos por ahí, tenemos una proyección de inversión extranjera similar a la de este primer semestre del año para los próximos 10 años, alrededor del nearshoring o de la relocalización económica y del nuevo papel que vamos a jugar en la lógica de la economía mundial. Eso da para una conferencia completa y es importantísimo. Estamos jugándonos el papel de las instituciones de educación superior más importante en lo que puede ser un país que, en vez de seguir siendo maquilador, como han escogido algunos estados también, se convierta en un país donde el intelecto general, o el general intellect, sí, acabe siendo el elemento determinante de nuestra inserción mundial, junto con el papel en la transformación del mercado mundial que va a representar el interoceánico, etcétera, etcétera. O sea, a propósito, no me fui por ahí, porque hoy tenemos una determinación directa, pero además hemos sido convocados a participar, ¿sí?, en la redefinición del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio de hoy día, ¿sí?, con sus cláusulas democráticas, etcétera, pero ahora cláusulas que tienen que ver con la educación. Y se los digo en una condición muy difícil. Tenemos más doctoras y doctores PhD en Estados Unidos, mexicanas y mexicanos, que en todo México. ¿Sí? Ese también, si quieren, es motivo de la presentación de un libro sobre la migración calificada y altamente calificada en México. La propuesta puede seguir siendo la repatriación o lo que les guste así de ensoñación, pero eso es imposible en las condiciones actuales. Lo que estamos planteando en abierta alianza con las universidades públicas del sur de Estados Unidos, de algunas de más arriba como la de Chicago, lo que nos estamos planteando, porque ahí hay casi 900,000 mexicanos y mexicanas, estamos planteándonos a través de Internet 2, de toda una revolución fundamental de la investigación científica y del acceso abierto, como habla nuestro artículo 3, a la ciencia y la tecnología, sí, y las humanidades. Entonces, ahí hay una gran transformación. Para la continuidad, necesitamos, por lo que decía yo, y nada más voy a enumerarlo y nada más a dar, digamos, algún concepto de cada una. Necesitamos impulsar una nueva política de financiamiento de la educación superior. Tenemos que crear lo que el artículo 3 en un transitorio planteó, que es la creación de un fondo federal especial para la obligatoriedad y la gratuidad. Eso ha quedado en muy poco, ¿sí? Necesitamos por lo menos 17,000 millones de pesos y aquí tenemos muy poco. Tenemos que generar, sí, con mayor fuerza el plan de igualdad de género y los espacios libres de violencia de género. Ampliar la cobertura con criterios de territorialidad, género, inclusión e interculturalidad. Ampliar las oportunidades de inclusión social y educativa para coadyuvar el bienestar de la población y sobre todo confrontar la gran
gran, digamos, desigualdad geográfica que existe en nuestro país. Solo 8 entidades están por arriba de la media de cobertura a nivel nacional. El resto están por debajo y lo peor es que hace 10 años tenían una distancia con respecto a la media. Por ejemplo, en Guerrero era de 1.5 y hoy día es de 16 puntos con respecto a la media. O sea, el abismo en términos de la desigualdad geográfica siguió creciendo enormidades. Chiapas está en el último lugar, le sigue Oaxaca, le sigue Guerrero, o sea, estamos hablando, pero también le seguía Guanajuato y logramos sacar a Guanajuato, estaba en el 7º lugar de abajo hacia arriba y hoy está en el lugar 12. Sí se puede transformar esa condición. El tema es cómo logramos invertir y cambiar en eso. La integración de un sistema nacional de educación superior con toda la coordinación de sus sujetos, normas, instituciones y procesos. Fomentar la formación y mejora continua de las y los estudiantes mediante la innovación, las becas, etcétera. Fortalecer el compromiso social de las instituciones de educación superior desde la vinculación con perspectiva territorial para contribuir al bienestar de la población y el desarrollo sostenible del país. Contribuir al desarrollo económico y comunitario social mediante el aseguramiento de la obligatoriedad y gratuidad de la educación. Fortalecer algo que es central y que no tuve tiempo de explicar, que hemos desarrollado en el tren interoceánico, en el tren Maya, sobre la generación de espacio común de la educación superior. Crear un sistema de humanidades, ciencia y tecnología acorde con la educación superior y otra serie de elementos que creo yo que podemos ir hablando, que tienen que ver con el magisterio y el avance del mismo. Disculpen la extensión y me guió la emoción y entonces, saben, ahí vamos. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias.